Bienvenidos a La Sanación No Es Como La Pintan Podcast, un espacio para quien quiere verse con una mirada amorosa y compasiva, en donde se busca generar conciencia sobre tu cuerpo, tus emociones, tu espiritualidad y tu vida, desde un enfoque holístico y humanista, abarcando temas de salud emocional, terapias alternativas y complementarias, ciclo menstrual, energía, ángeles, magia y más. Yo soy Adriana Carlos. Soy maestra en psicoterapia humanista y terapeuta en diversas terapias alternativas. Hola comunidad, me da mucho gusto saludarte una vez más. Y hoy vamos a estar con Jenny Kozlow. Jenny cuenta con 35 años de experiencia creando espacios de comunicación y conexión. Es una experta internacional en comunicación y pedagogía perinatal dedicada a la enseñanza, formación, realización de talleres. Su enfoque se basa en la comprensión profunda de los conocimientos y objetivos previos, enfocándose en la implementación de estrategias innovadoras y la verdad es que muy humanistas. Su método es especialmente reconocido por una capacidad para facilitar una comunicación efectiva de las necesidades individuales de las madres y padres durante el proceso educativo. Ella ha llegado a miles de parejas que han recibido preparación perinatal, más de 75 certificadas con la metodología de comunicación y pedagogía perinatal. Ha escrito libros como Creando espacios para un nacimiento consciente con el método Previda de Jenny Kozlow y Nuestro Camino Juntos. Es editora de la revista educativa Padres de Hoy, impreso en Costa Rica entre 1994 y 2016. Es directora de la Fundación Previda, dedicándose a programas educativos en sistemas de salud alrededor del mundo. Es creadora de la metodología Comunicación y Pedagogía Perinatal. Es cofundadora de Prenatal Alliance, organización con el fin de crear conciencia sobre la importancia del periodo perinatal y la lactancia para un mundo mejor. Hola Jenny, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte en este espacio. Invitadas cada vez más de lujo. Como les decía yo en el previo, pues es una educadora internacional que además ha escrito muchísimos libros y que conocerte en persona la verdad fue un regalazo porque es muy complicado encontrar educadoras con enfoque humanista. La verdad es que todo sigue siendo muy clínico, muy de por allá vive tu embarazo, tanta violencia obstétrica. Y bueno, de ahí fue que me motivó a tenerte aquí invitada como esta gurú, que nos hables desde este amor y esta conciencia que tú compartes, que sé que estás ya preparando a muchos profesionales, pero pues me encantaría hoy dirigirnos también a las parejas o a las mamás que inician este viaje de descubrimiento y de por qué también tú has querido educar. Porque cuando queremos educar es porque vemos que hay una falla en el sistema. Entonces empezamos a decir, no, algo está ahí mal, porque yo también soy así de, a ver, vamos a empezar educación emocional, ¿no? Educación, validar emociones, porque pues hay toda esta carencia de información en los diferentes países. Nosotros estamos en México, pero bueno, pues bienvenida Jenny, es un gusto, un placer y adelante, platícanos. Muchas gracias por invitarme. Estoy siempre feliz de hablar del impacto positivo de una buena preparación en anticipación de uno de los cambios, el cambio más grande que vive una pareja, ¿no? Una mujer, una pareja, una familia. Entonces, siento que en el mundo, tal vez por la tecnología, el acceso a tanta información, y yo soy una veterana de casi, bueno, de 40 años de estar en eso, entonces he podido ver las tendencias, los cambios, cómo era hace 40, 30, 20, 10, 5 años, y creo que de alguna manera se fue disminuyendo el reconocimiento de la importancia de una buena preparación al parto, como que asumiendo de que tal vez la gente lo consigue por otro lado. Y eso es un error muy grande. Ahora, yo que viajo tanto, es cierto, México tiene algo que es una carencia en el sentido de que los hospitales públicos
la mayoría no ofrecen como un servicio para las usuarias educación prenatal. Y entonces uno dice, ¿dónde van a conseguir esa información entonces? Porque uno diría, bueno, de sus madres, de sus hermanas, de sus vecinas, de sus amigas, pero ese grupo tampoco está muy bien informada de qué pasó cuando nacieron sus hijos, o sea, tampoco tienen el lenguaje para poder involucrarse. Y entonces eso deja a la población en manos de redes sociales que en gran parte dan formación, pero de toda esa información, ¿cuál de toda esa información tiene sentido y validez para esa pareja en ese momento, verdad? Y por ejemplo, voy a hablar siempre me gusta hablar de lo que me pasa actualmente. Ayer estaba dando una clase a una pareja primigesta online porque estaban en otro país y tengo una metodología de enseñanza, ¿verdad? Que es algo de lo cual estoy muy orgullosa porque para mí es una forma de dar información muy distinta a la manera típica y convencional. Entonces, y preguntaba a ellos, pues, ¿qué pensaron de tal cosa? ¿Y qué pensaron de tal otra cosa? Y no sabían cómo responder porque era como que, pues, no sé. Y, y si el parto fuera mañana, ¿qué quiere que le haga o qué prefiere? Es que de verdad me di cuenta que en gran parte eh, la claridad de lo que quieren no lo están asumiendo, no lo tienen. Entonces regalan el poder al profesional, al que tiene la autoridad, sea el médico, la enfermera, la dula, la asesora en lactancia, la enfermera, la persona que sea, pero ellos nos ven a nosotras para darles las respuestas. Porque sienten muy inseguras, tienen toda la razón, porque tienen la responsabilidad de un niño que depende 100% en ellos y ellos no tienen experiencia y no saben qué es lo mejor. Pero nuestro rol, entre otras cosas, es no darles la respuesta, sino crear un espacio donde es posible que nace en ellos sus preferencias, lo que realmente sienten y creen y piensan de esas cosas, para que ellos van formulando las respuestas que tienen sentido para ellos, no para mí, no para el médico, para ellos. Y ese trabajo, pues, usamos como excusa preparación para el nacimiento de su hijo, pero es mucho más que eso. Estamos haciendo un trabajo de encontrar su voz, de opinar, de cuestionar, de negociar y de realmente vivir, experimentar por medio de fallar, de no siempre lograr lo que quieren, de lo inesperado, cómo es vivir, qué es ser padres, cómo es la vida misma, o sea, es un gran despertar a la realidad, no la fantasía y la parte toda linda de la ropita del bebé, de la cunita y del té de canastilla y todas esas cosas que es la parte, sí, que es divino, que es la parte social, que es muy importante, pero jamás eso va a prepararlos para las realidades que van a enfrentar, no solo con el parto, con el posparto, con la crianza, con lo que es ser padres de familia. Es enorme. Entonces, esa pareja reconoce que tienen una falta. Quieren sentir más seguros.
quieren sentir que van a saber qué hacer. Les da un pánico, tienen toda la razón de temer no reconocer en su hijo lo que el hijo necesita, por ejemplo. No saber si es emergencia o no es emergencia, no saber qué es lo mejor y que por culpa de ellos el bebé tiene algún problema o no se desarrolla su potencial o lo que sea. Entonces, ese temor es real y tienen toda la razón. Pero lo que pasa es, se acercan a nosotros para sentir más seguros y tenemos una enorme oportunidad de ayudarlos, no de asumir la autoridad, sino de trasladarlo a ellos para que ellos, porque no podemos ir a su casa y vivir con ellos, o sea, ellos tienen que de alguna manera aprender a lidiar con el desconocimiento, con el miedo que les provoca. Entonces, se acercan a nosotros dándonos una oportunidad enorme en esa gran vulnerabilidad que están viviendo y nos piden apoyo y guía para que puedan transitar y navegar esa nueva experiencia con más confianza y ojalá con más disfrute. Porque con tanto estrés, hoy en día yo encuentro muchas parejas sintiendo que tienen un checklist de quehaceres que tienen que cumplir y al no cumplir, o sea, es muy estresante y lo que está faltando es el disfrute, porque lo toman muy en serio todo, ¿verdad? Y queremos devolverles el disfrute de ese experimento y aventura que están viviendo, ¿no? Me encanta. Oye, y mientras yo te escuchaba hablar pues sobre la familia, ¿qué pasa también cuando acompañas solo a mujeres que han decidido ser mamás solteras? O como ahora se conoce, mamás autónomas. Sí, también me gusta la idea de hogares donde hay la figura paterna ausente, ¿verdad? Es interesante el Sí, uso sí, sí, del sí. lenguaje. Sí. Pues mira, la mujer es extraordinaria en su capacidad de resolver, de ser multifacética, de ser emprendedora, de encontrar cómo salir adelante. Realmente ella tiene esa capacidad. No significa que no sería mejor tener apoyo. O sea, que puede, pero es una lástima porque allí es difícil tener ese disfrute por la realidad de la cantidad de responsabilidad que cae sobre solo sus hombros, ¿no? Ujú, ujú. Y ella va a hacer lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero tendría que compensar la falta de la figura paterna creando una red de apoyo, ¿verdad? Y parte de la preparación es crear esa red. Entonces, por ejemplo, en mis cursos, una de las dinámicas es que tomamos una hoja en blanco y ella pone algo en la hoja que la representa a ella y algo en la hoja que representa a ese bebé. Y después presento como un caso de que, por ejemplo, hoy en la mañana fuiste a la cita de control y le dijeron que su bebé, que tiene 27 semanas de gestación, parecía que tenía solo 25, o sea, tenía sí, su crecimiento no era óptimo y tienen que investigar a ver si hay algo en el vientre que no le está haciendo bien para que crece y desarrolle bien ese bebé. Ujú. Ella va a la casa y ¿qué hace con esa noticia? O sea, Sí, ¿con quién la ya, comparte o quién la sostiene, no? sí. Entonces, si fuera, por ejemplo, un caso así y lo hago de una manera donde ella cree que podría pasar, o sea, el talento de la educadora de ser un poco de actriz, ¿verdad? Y presentar el tema empáticamente con mucho detalle,
ella de verdad siente en su cuerpo en ese momento el temor a recibir una noticia que le hace preocupar entonces a su bebé. Entonces lo presento y le digo, ¿qué haces con esa información? ¿Con quién puedes asesorarse? ¿Quién te puede dar más información para que entiendes mejor las opciones, si es realmente de preocuparse? Tal vez estás imaginando que es de preocuparse y no es tanto de preocuparse. O sea, ¿quiénes son esas personas o recursos que existen en tu vida que te pueden apoyar? Porque hay personas que son familiares, por decir algo, pero son personas muy nerviosas, muy ansiosas y con esa persona, aunque es la mamá o la hermana, no quiere decirle a esa persona porque lo va a empeorar. ¿Qué? No puede ser. Ay, 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 ¿verdad? Y en lugar de darle sostén, ¿no? De darle apoyo, es todo lo contrario. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quiénes son esas personas que todos necesitamos tener en nuestras vidas para desahogarnos, para que nos escuchan, para que aportan información? ¿Cuáles enlaces de evidencia en redes sociales o cuál asociación, qué libro, etcétera, etcétera? Ujú. Y ella se da cuenta en ese momento si tiene sostén social o si no lo tiene. Y si ella nota que hay muy pocas personas, aunque está rodeada de colegas, de familia, de amistades, no necesariamente son personas indicadas para ese tipo de situación, ¿qué puede empezar a hacer ella para forjar y hacer crecer esa red? ¿Verdad? Y eso es igual de importante que adquirir información, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ah, qué interesante. Y bueno, ahora cuéntanos a qué te refieres cuando nos hablas de la educación prenatal. O sea, ¿qué es, además del preemocional, de irnos preparando a todo, como una mamá primeriza, qué podemos esperar? Porque muchos de mis seguidoras son o van para mamás primerizas y me ha llamado la atención, por eso es que te quise invitar, que hay muchas con miedo a la maternidad hoy en día. Ujú, que cada No vez hay siempre, más temor. yo creo Ajá, que siempre. sí, ok, ajá. Es un miedo natural, es un miedo normal, no es exclusivamente de una generación. No, inclusive cuando no hay cierto temor, a mí me preocupa, porque Así. están como viviendo en una negación de cierta realidad. O sea, el cambio tan grande, no es que hay que tener miedo, pero hay que respetar lo que es eso. O sea, Ujú, y la educación prenatal es una, como yo decía, que es una gran oportunidad porque la pareja sabe que tienen una falta de conocimiento y experiencia. Se ujú, acercan a nosotros creyendo que vamos a mágicamente depositar en ellos todo lo que necesitan saber. Eso no va a pasar, porque van a aprender la mayoría en base a la viviendo. experiencia. Sí. Y entonces vamos a, más que darles información que pueden conseguir en cualquier lugar, yo prefiero darles herramientas para justamente discernir, reconocer, expresar, comunicar, trabajar en equipo, reconocer las necesidades de su bebé, asumir su rol de responsabilidad, o sea, toda la parte de ser un buen ser humano, cuidando de un hijo o hija. Yo quiero darles la confianza y seguridad de que van a poder tomar decisiones bien hechas para el buen desarrollo de su familia. Ellos necesitan creer eso en ese momento. No sentir, ay, Dios mío, hay tanto que aprender, ¿cómo lo voy a recordar? Y si me olvido y que no, eso no es ayudarles, es hacerles sentir agobiados. O sea, la clave aquí no es más y más y más información. Entonces, cuando yo observo cursos, muchas veces yo considero que la mitad de los temas que están dando no son necesarios y menos en ese momento.
Entonces, hay una falta o sea, es una mala decisión usar el tiempo tan valioso de esa familia dándoles cosas que ya saben, que ya pueden aprender en otro lado. Entonces, yo trato con todo lo que hoy en día, con las dulas y las educadoras y las parteras y las enfermeras obstetras y todos, que quieren lo más novedoso. Entonces, imagina, como si fuera novedoso el uso del rebozo. Está de Pero moda. imagina, y entonces eso tiene varios años de ser el tema. Ujú. Entonces todos están ahí con el rebozo, con el shaking the cherry tree, con el, todas esas cosas, muy lindo, pero, pero primero hay mucho que podemos adornar con esas variables, con aromaterapia y con el uso de acupresión y acupuntura y o sea, todas esas cosas son maravillosas y interesantes. Pero ¿dónde está la información de lo que yo llamo la base? Ujú, ujú. Entonces, cuando yo veo, ¿cómo vamos a explicar? O sea, yo siento que hay como 10 preguntas que toda pareja quiere que alguien nos responde en preparación al parto. Y muchas veces los cursos de preparación que dan Ujú. no están tratando esas preguntas. Sí. Están saltando la base y están dando cosas extras que vienen después si hay tiempo. Pero primero tenemos que empezar con lo más primordial Básico. y Ujú. simple y es anatomía. ¿Cómo vamos a explicar qué ocurre dentro del cuerpo durante un nacimiento si no tienen interiorizado la comprensión de la anatomía reproductiva femenina? Ujú. Entonces, la manera que veo a personas explicando cómo es un parto, yo diría que el 75% no se va a integrar, va a ir encimita. No lo Ujú. van o sea, porque no lo están explicando bien, Ni lo no lo hacen están, interesante, todo lo contrario. Ajá. sí, todo lo contrario, y la persona se apaga y sienten tontos porque no lo entienden. Es que Sí, no son ellos, es que no los están explicando de una buena manera. sí. Y Y eso sucede tampoco mucho con los médicos. Ajá. los médicos no son muy buenos comunicadores, pero las muy apasionadas y muchas dulas tampoco, Mm. porque tampoco comprenden. Aprender la fisiología del cuerpo es un aprendizaje que no todo el mundo lo tiene. Entonces, a mí me gustaría ver un poco de humildad con las nuevas profesionales, reconociendo que eso viene con estudio, con experiencia, con tiempo. ¿Verdad? Y porque hay como lagunas, hay carencias, entonces hay que explicar dando un lenguaje en común a esa pareja para que tienen con qué hacer preguntas. Porque si no concordamos con un lenguaje en común, ¿cómo esperamos que ellos van a hacer preguntas al equipo sanitario? O sea, no sienten que están en su capacidad de usar esas palabras. Tenemos que practicar el uso de esos términos Ujú. en la preparación, no en el parto. Ese momento hay muchas otras cosas que hacer y no es el momento donde van a poder realmente encontrar esa voz si no han practicado usarla antes. Ujú. Y Ujú. cuando no la hacemos bien, ellos viven el parto y dicen, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no nos preguntamos? ¿Por qué no pedimos una alternativa? ¿Por qué no pedimos que esperara? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué no dijimos nada? Y se Mm. sienten mal, que la culpa tienen ellos. No, la culpa tiene las personas en la preparación que les hizo pensar que iban a poder hacer eso en ese momento sin haberlo primero integrado, sentir en su derecho, sentir capaz, tener clara su convicción. O sea, eso no viene así,
como que ustedes tienen derechos. Ellos saben que tienen derechos, pero ¿qué cree? Que tú, porque tú les dices, ellos ya lo van a tener? No, eso es un proceso que viene con práctica, con tiempo, con experiencia. Entonces, la base necesita que se explica anatomía, que explica factores que influyan en cómo va a ser el parto, cosas básicas de el tiempo aproximado de un embarazo, del inicio de una labor de parto, de cuándo acercarse al hospital, de cuánto dura generalmente un primer, segundo, tercer parto, de qué podrían sentir, experimentar posiblemente durante esa fase para saber que las contracciones están dando resultado. O sea, ellos quieren lo práctico. No necesitan tanto la parte espiritual de que van a conectarse con las diosas maternas de sus ancestros. Eso es muy lindo, pero después de que han aprendido bien la información básica. Claro. Sí, 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 porque puede pasar a lo espiritual, pero es muy parecido como en la educación sexual, ¿no? Que nos vamos a la informal, a lo que todos nos dicen y poco prepararnos con lo que mencionas de los posibles sucesos. Y efectivamente estaba pensando, ¿cuántas personas no te dicen, ay, es que pasó esto cuando nació nuestro bebé? Pero justo nadie los preparó hasta que estaban ahí y que años más tarde se enteran, años más tarde alguien más los capacita o les platica. Y creo que eso es muy valioso lo que mencionas. Dentro de toda esta información que decías, las 10 preguntas básicas, me encanta, porque además quienes no hemos transitado, ¿verdad? La maternidad, el embarazo, claro que no tenemos ni siquiera idea de qué tienes que esperar. Bueno, y también lo hemos idealizado de tal manera que no contestamos las preguntas que realmente tienen, pero les da pena decir. Entonces yo hago una dinámica con profesionales donde me pongo la panza y pretendo que soy yo que tengo comentarios y preguntas muy donde no saben contestar, pero muchas veces una mujer quiere saber si se va a caer las tetas, si va a quedar con esa panza, si va a hacer caca en la expulsión. O sea, ella quiere saber si el pelo se va a caer, si su pareja va a seguir sintiendo atracción por ella cuando es madre. O sea, quieren que alguien les habla de eso. No lo dicen porque siente que es muy trivial y no es importante, es por, ¿verdad? Es por su vanidad o esos necesitamos incluir eso y darles oportunidad que entre ellas y ellos pueden hablar libremente. Entonces, ser educadora prenatal requiere crear un entorno donde los alumnos hacen preguntas, donde dicen en voz alta que no están de acuerdo contigo. O sea, eso es una excelente educadora, ¿verdad? Donde tienen desafiados, o sea, hay que retarlos y incomodarlos, porque no hay nada más incómodo que parir y posparto y crear un hijo. Entonces tenemos que ir sometiéndolos a incomodidad y ver qué hacen. Entonces, pruebas de resistencia, o sea, hay muchas estrategias de enseñanza y comunicación que yo uso en mi metodología que para mí permite espacios donde ellos pueden expresar lo que realmente necesitan en ese momento. Y tenemos, estamos a su servicio, o sea, estamos ahí pero son ellos que nos tienen que decir, lo que yo necesito es como sentir más tranquila porque me pongo nerviosa cuando pienso en tal cosa. ¿Me puede ayudar? Claro que sí, ¿verdad? Y lo que hacemos es, aprendemos a oír a la paciente, cliente o alumno de manera donde vamos a decir, qué buena pregunta me has hecho. Gracias porque me pone a mí a pensar también.
y la verdad es que, ¿tú qué crees? ¿Qué has oído de eso? O sea, primero voy a averiguar qué sabe ella Ujú, ya, que no lo dice porque no sabe si es correcto. Quiero ujú, que ella se expresa primero. De la manera que nosotras nos comunicamos va a hacer la persona sentir elevada en su propia vista, ajá, autoridad o reconocida. como una niñita que no sabe nada y yo soy la que sé y ella es la que no sabe. O Ujú, sea, ujú, y mucha gente no se dan cuenta que están comunicándose de esa manera, ujú, porque todos tienen una excelente intención ujú, ujú. y simplemente caemos en hábitos y costumbres y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, ay, qué pena, pero es exactamente parte del problema y no la Ujú. solución. Oye, me encanta. Oye, y dentro de tantos años que llevas con esta práctica, ¿aún hay preguntas que te puedan sorprender? ¿Que Claro te hayan tomado descolocada? claro que sí, inclusive, por supuesto, mira, yo, yo evitaba temas porque me daba pena de Ujú, que me iba a poner roja, roja y no temas de la intimidad o sea, por mi falta de profesionalismo, por mis temas de mi propia inseguridad con ciertos temas. Entonces yo controlaba la clase para que no salía temas que me ponía a mí nerviosa, ujú, ujú, pero yo tenía que superar eso. Y entonces me encanta demostrar al grupo que no tengo la respuesta, que me da pena, que nunca lo había ido, y que ayúdame a mí. Y pido al grupo, grupo, ayúdame. ¿Qué respuesta tienen para esa persona? O sea, no tenemos que ser las perfectas. O y la sea, sabelo inclusive, todo. Ujú, sí, si somos humanistas, que es una palabra que tú has usado, es demostrar nuestra humanidad. ujú. Y eso es ser imperfectas, no saber, eh, eso es, les da a ellos un visto bueno de que ellos también pueden ser imperfectos, Ujú, ujú, ¿verdad? Pero tenemos que modelarlo nosotras. ujú. Oye, ¿y cuál es la pregunta que más te pueden repetir las mamás primerizas? Hmm. Referente específicamente a la gestación, no directamente Pues al parto. muchas no Ujú, lo dicen, pero cada día, cada semana que cumplen y que todo ha salido bien, dan gracias a Dios. ujú, Entonces, parte es, si nace mi bebé hoy prematuro, va a sobrevivir, por ejemplo. ujú, Eh, quieren saber si, quieren saber cuánto dolor es, ¿verdad? Porque han oído mucho y no podemos darle esa respuesta, pero tienen mucho miedo de no poder. Es como el temor número uno, no poder aguantar, no poder tomar buenas decisiones, no poder atender al ¿Aguantar la bebé. gestación? Sí, aguantar, bueno, la gestación, quieren saber si están aumentando el peso adecuado, correcto, si lo que quieren es que alguien les dice que todo está bien, que Ujú. no hay anemia, que no hay diabetes gestacional, que no hay, o sea, porque se rodean con tanto amenaza de que algo se va a complicar, de que se sienten que casi es un milagro si llegan, ¿verdad? A término Ujú, y todo todavía está bien. ujú, ¿Verdad? Entonces lo que necesitan es como que alguien les hace sentir confianza. Cuando vemos a una mujer embarazada, es decirle, qué linda estás, qué ujú, linda es esa panza, qué divino. Y cuando ella toca la panza, decirle, ve que tienes buen instinto de mamá, ve que estás sintiendo tu bebé que está tratando de comunicarse contigo, ¿verdad? Sí, o sea, ella necesita mm, que alguien reconoce en ella que ella va a poder, mm, claro. ¿verdad? Em,
igual con la pareja, con el hombre es muy inseguro y lo que él necesita, lo que él necesita es que fomentamos en él el mensaje que él va a poder, de que ella confíe en él, de que no permitimos chistes, bromas de que se va a desmayar, no, eso es irrespetar. Violencia. Ujú, ujú, Ese respetarlo. Lo vamos a decir, claro que va a poder, como va en ese momento o sea, cuando ve en él cuidando a ella, ujú, qué buen instinto de paterno de querer proteger y cuidarla. Eso es ujú. excelente. Le felicito, o sea, todo eso es, ve las oportunidades, cuando vemos algo en ellos, ve qué bien, excelente. Veo en ustedes una pareja que trabajan muy bien en equipo, o sea, elevar, fomentar, darles esa confianza, ¿no? Ay, sí, me encantó, te escuché y no estoy embarazada, pero dije, ay, qué lindo, ¿no? Da mucho sostén. Sí, Ajá. exacto, y eso es nuestro rol, porque Adriana, cuando empezamos, y agradezco cuando hablaste de la importancia de este tema, dijiste muchas palabras. Mi metodología se llama comunicación y pedagogía perinatal. Entonces yo Ujú, pongo muchísima importancia a las palabras que la gente usa. Hablaste en casi todo en negativo, ujú. que no es para criticarte, es para ¿No? ¿Está bien? darle observación. Ujú. Entonces, hablaste de carencias, de violencia obstétrica, de lo que faltaba, de lo que no se está haciendo bien. O sea, el enfoque era de que hay muchísimas faltas y carencias y problemas y tenemos que tratar de a ver cómo Erradicarlo. hacemos con tanto mal y tanto problema y tanta falta. O Ujú. sea, podemos escoger cómo queremos presentar la realidad que vivimos. Claro. Y no es decir que es uno o el otro, es eso, Ujú. pero también hay otra parte. Claro. Y es que También lo hay dices muy certeramente. cosas. Ajá, te decía yo, ¿no? Por eso fue mi curiosidad el tema, porque yo no transito el otro lado. No he tenido la oportunidad y a través de que te conozco y de que hicimos las dinámicas como de ponernos que la pancita, que ponías el ejemplo de hay que mostrarles también el tamaño del útero. Yo puedo hacerlo muy bien en las charlas de ginecología, pero de embarazo yo nunca me he metido en esos temas y solo me he quedado con lo que escucho hasta ahorita que hay varias consultantes que están en ese proceso de búsqueda de maternidad y han venido con ese miedo, yo tuve ahí la curiosidad de preguntar y de indagar más, porque te mencionaba, ¿no? Muy repetidamente, el miedo que he escuchado en los círculos de mujeres que ronda, y yo te decía, yo pensé que era específicamente como de esta generación de las treintonas, cuarentonas, ¿no? Que lo estamos enfrentando y que para mí fue un tema nuevo de decir, nunca me lo había cuestionado. O sea, no, las mamás que han venido a los círculos llegan a platicar desde su experiencia de dolor, sus memorias, y eso lo que a mí me movió de decir, oye, es verdad, ¿por qué hemos evitado el ser mamás? ¿De dónde viene? Yo sé que muchas de las chicas que han venido a consulta o en psicoterapia más bien específicamente y se ha ido tocando el tema de la maternidad es porque están en esta etapa crucial de elegir, de decidir conscientemente la maternidad. Y entonces por eso fue que yo quería saber más de ti, porque fue un tema que yo no me había cuestionado. Hasta ahorita que lo dices, pues claro, yo estaba con esa visión y nunca me había interesado leer más del tema, ¿no? O yo invito a las dulas y claro, a través de esa experiencia, pero fue un tema que me ha llamado mucho la atención, porque justamente sí, escuchamos todo eso, pero son muy pocas que nos hablan o del material que quizá consumo, que hablen de la plenitud de lo que tú mencionabas, ¿no? De leer quizá o de conocer cómo el bebito va creciendo a lo largo de la semana
¿no? Yo esa información la tuve en un círculo de mujeres cuando una chica que es bióloga lo compartió. Dice, a mí me sirvió empezar a investigar qué estaba pasando con mi bebé conforme iban pasando las semanas, porque nunca me lo pregunté y porque era un tema que yo simplemente evitaba hasta que lo empieza a vivir. Sí, adelante, Beth. Sí, o sea, mencionaba de las mamás primerizas, porque sí, o sea, es un tema que yo te decía, se ha evitado y no hay nada mejor que justamente, ok, conoce la otra moneda para que puedas opinar diferente, claro. sí, o sea, se puede poner en las manos cosas que podrían parecer contradicciones, pero los dos son ciertos. Ujú. Sí, a veces no sale como uno quiere, no siempre podemos garantizar que van a recibir un trato humanizado, ¿verdad? Pero eso no quita que también el momento que conoce su bebé va a ser algo inolvidable, de que el amor que va a sentir cuando su pareja le abraza con esos ojos de admiración, ¿verdad? Cuando, o sea, cuando hueles la cabeza de su bebé, o sea, que había una enfermera o el guarda en la entrada o alguien que le hizo sentir tan bien, o sea, todo es parte de. Ujú. Y cuando presentamos en absolutos de que el hospital público es malo y allí le Cruel. va a tocar Ujú. mal y que todo parto natural, entonces por ende es una maravilla, que no es cierto. O sea, estamos enseñando mal, estamos Ujú. influyendo en una expectativa que no es la realidad y eso no nos corresponde. Ujú. Eso es nuestro propio impedimento de ver las cosas objetivamente. Claro. Y es que además eso es parte como de conocer personas que hacen esta labor como tú, ¿no? Hay muchas A mí personas que ni pocas, siquiera... a mí Ajá, eso pocas. te iba a decir. Normalmente escuchamos las experiencias, sí, de dolor y lo negativo, porque es lo que más se comparte. Y ahorita que lo mencionas, como esta experiencia de ver a tu bebé, de ver a tu pareja, es algo que yo no hubiese pensado porque justamente, ¿no? Te digo, yo no he transitado ese camino hasta ahorita que por las edades de mis consultantes, fue un tema que me llamó la atención y que a partir de los círculos son temas que se han ido abriendo y que yo, claro, reconocía que puede ser un portal completamente de todo lo que se mueve, más nunca alguien que nos diga, oye, valídalos, oye esto. Eso se me hace sumamente encantador, muy humanista, pero además, ¿sabes qué? Muy amoroso. Pues sí, o sea, yo trabajo mucho la colaboración Ujú. porque está faltando entre profesionales, entre entre los mismos colectivos. Hay mucho ego, hay mucho, se sienten muy amenazadas, o sea, tal vez por ser una mujer ya con mucha trayectoria, tal vez había un momento en mi carrera cuando yo quería todo para mí, ¿verdad? Porque Ujú. Como tú sentía que abarcarlo todo. Ajá. sí, sí, y después uno aprenda que eso es una falta de congruencia de los valores que realmente tenemos. Ujú. Y tenemos que, ojalá, ser transparentes y todo lo que pedimos de los demás, aplicarlo a nosotras mismas y ser justamente coherentes. Y eso no está pasando, porque todos están por ejemplo, cuando yo voy a un congreso de parteras o voy a una conferencia de ginecobstetras o voy a una reunión de dulas o de asesores de lactancia, etcétera, ¿qué es lo que veo? Veo colectivos que se dedican a aplaudir de lo bien que son, de lo maravillosa que son, de que somos invisibles, de que viste que si nosotros, ¿verdad? El mundo sería otro, o sea, está bien, pero Ujú. ¿dónde está el tema de cómo podemos mejorar? ¿Qué podríamos hacer de una forma más inclusiva? ¿Cómo podríamos
colaborar con otros profesionales para enriquecernos? ¿Cómo podemos salir de nuestra zona de confort para crecer como individuos y como profesionales? Esos temas nadie está poniendo sobre la mesa. Yo siento que soy casi una de las únicas voces que, Sí. y nadie quiere escucharme, te cuento, porque nadie quiere oír eso. Te Porque incomodas, ¿no? Ujú. es muy incómodo, porque tienen que decir, sí hacemos eso muy bien, pero es cierto, tenemos que mejorar en esto, esto, esto. Mm. Y verlo desde Y una área de oportunidad, ¿no? Puedo mejorar esto y me capacito contigo, investigo. Ujú, sí, 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 entonces ojalá, porque yo siento que hasta tenemos esa apertura ujú, de reconocer que nadie es perfecto, que todos que cometimos los mismos errores, pero todos tenemos una buena intención ujú. y que la manera que lo estamos haciendo, por lo menos entre profesionales, es poner la lucha entre nosotras, y la lucha tiene que venir de la pareja, de la familia. ¿Dónde están las mamás con bebé en brazos tocando las puertas del hospital diciendo, no vamos a aguantar ese tipo de trato? O sea, son ellas que tienen que exigirlo, no nosotros. Y tenemos que dar herramientas de usar la voz, de tener convicción, de negociar, de expresarse de una forma respetuosa con un figuras de autoridad, de sentir en su derecho, de mejorar las condiciones para ellos y para otras personas. El trabajo tiene que venir de ellos y eso no está pasando en el mundo. Claro. Sí, además, qué tema tan profundo, qué tema tan profundo. Y justo te digo, es hasta que llega la parte de la vida en donde se está cuestionando o de lo estás considerando, que te tienes que cuestionar lo aprendido o Sí, lo escuchado, ¿no? Porque también en mi caso me toca escuchar a muchas compañeras que todo el tiempo se quejan de su maternidad y poco se habla, o sea, yo creo que también quizá como cultura eh, solo escucho esa queja, ¿no? Y muy poco conozco mamás que digan, bueno, no todo es malo, o sea, sí, hay esto que no me agrada tanto, pero también como de mira la gratificación y esto, ¿no? Hasta apenas a mí me pasó en un círculo con, bueno, en unas pláticas con mis propias mujeres de mi familia que hablaban justamente de la maternidad y yo les pregunté, ¿y qué tal fue su parto? Y entonces todas se quejaban, ay no, y es que me trataron, y es que no sé qué. La única que me sorprendió que dijo algo, mi mamá dijo, pues sí, es doloroso, pero una vez que nace tu bebé, todo se te quita y todo se te olvida y es hermoso. Y me sorprendió escuchar a mi mamá que lo decía, pero las demás mujeres se quedan más con la experiencia de dolor, ¿no? Obviamente habla de su trabajo y de que hay que liberar esa memoria. Em, pero te digo, yo no me lo había cuestionado. Y sé que cuántas mujeres sí. afuera también no lo hacen, ¿no? Bueno, hay varias cosas allí. O sea, primero hay un doble estándar. La gente se somete a dolor cuando ponen un tatú, cuando corren una media maratona, En el cuando gimnasio, en el gimnasio, o sea, aguantan dolor, pero de alguna manera, ¿quién dice que el dolor define un nacimiento? Es una parte de tantas partes que en total es un milagro, es una bendición, es algo extraordinario. Y si nosotros no sabemos enseñar eso para que ella queda así como asombrada de lo que está viviendo, e ir a indiferente de enfrentarlo. cómo nace, ¿qué importa que hay dolor? ¿Y eso qué define? Nada. O sea, ella ha creado un ser humano en su cuerpo que ha convivido en todo sentido con ella, que ella ha parido, que va a nutrir, que va a ver los ojos brillar al crecer y convertirse en un individuo que fue gracias a lo que ella hizo. O sea, ¿cómo no va a sentir que lo que fue algo extraordinario? Claro que había dolor y que no fue a la altura no fue increíble porque la enfermera era de mal humor. Bueno, es una parte, pero eso no debe definir la experiencia, creo Sí, yo. sí. No No, sé. pues es que tú eres la experta. Ahorita que lo mencionas, es bellísimo tener otra visión, ¿no? Y de alguien que lo habla desde esta conciencia, desde toda la experiencia,
a solo quedarnos justo, ¿no? Con el material que a lo mejor a mí me ha tocado consumir, que sé que muchas mujeres están ahí, ¿no? Y que te digo, hasta en consulta fue que lo vi como un común denominador de esto está pasando, entonces hay que hablar de esto. Es como, yo lo veo como en terapia. Cuando tú empiezas a trabajar, oye, está bien sentir tus emociones, valida ese enojo, valida tu tristeza, es de igual forma lo que acabas de decir, ¿no? Ujú. Valida que sí puedes, que sí vas a lograr el embarazo, que los cambios son naturales, pero ¿cuál es la ganancia, ¿no? De ese miedo de una semana, de 2 semanas. em, creo que me ayudas a cambiar mucho la visión y yo espero que a las mujeres que nos alcancen a escuchar lo haga también, porque te digo, las que a mí me motivaron han sido mis consultantes que han mostrado este miedo. Es que no pasa nada con miedo, o sea, es la expectativa que creamos nosotras y no es nuestro lugar hacerlo, porque estamos proyectando nuestra visión y no es una visión generalizada, ni es la visión, ella tiene derecho a su propia visión. Le vamos a dar Es hermoso. unas joyitas de información que ella va a armar una nueva perspectiva gracias al espacio de cuestionar lo que había pensado para forjar una nueva visión, Sí, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer, porque si seguimos con lo que vienen, es puro a manos de Dios, a ver cómo nos va, a ver si, ¿verdad? Que es como ponerse a la defensiva. Y ujú, nosotros creamos eso, y eso no es una buena preparación al parto, ujú. en Y mi además, opinión. ¿no? Y además me encanta porque cuando dices preparación al parto, yo pienso que pocos también se hablaba de ello, ¿no? De, oye, prepárate como cuando vas a ir a un examen, como cuando quieres ser psicólogo, pues oye, tienes que invertir en ese tiempo como también va a ser mamá. Sí, ahorita que te escuchaba es como, ok, tienes miedo a hacerlo mal, infórmate, lee, y aunque no vas a evitar los errores y el temor, pero si tú estás preparada vas a tener herramientas. Y entonces esto fomenta muchísimo pues tu trabajo, que es formación al parto, obviamente a profesionales, pero tú sigues trabajando con familia. Sí. ¿Cómo te pueden contactar? ¿En qué consiste el que te contacten? ¿Qué es lo que van a esperar si queremos la cita con Jenny? Que ha de ser un lujo, un privilegio estar así directamente contigo a trabajarlo. Ay, muchas Eh, gracias. Adriana, mira, pueden solicitar pueden ir a mi página que es jennycoslo.com o previdafoundation.com y aunque ahí sale mucho trabajo con profesionales, conferencias, talleres y charlas, también yo hago sesiones de preparación para la embarazada con su pareja o persona que quiere que la acompañe durante el nacimiento. Eh, es cuestión de comunicarse, requiere voluntad y interés. O sea, si tienen interés, me buscan, encuéntrame y me escribe y con mucho gusto creamos una clase, una sesión. Las profesionales que quieren nuevas herramientas y una nueva visión, tengo conferencias, voy a estar en México, en Mérida, en noviembre con un taller de 2 días. Tengo un programa de mentoría donde ayudo a la persona a encontrar su voz y expresarlo de una forma clara, simplificando, explicándose para que la persona siente esa combinación de emociones, ¿verdad? Y es como, yo soy muy de, si la persona siente alguna conexión conmigo, sea mamá, futura mamá, sea profesional de cualquier ámbito, y algo le dice que al estar conmigo durante un ratito podríamos como potenciar sus ideas y sentir más clara y más confianza. Con muchísimo gusto, lo dejo en manos de la persona que tiene ese deseo, ¿verdad? Y si le cuesta, que te busque a ti y yo te doy más información para que me encuentres. Así, claro. Ahí que nos puedan escribir.
en las páginas Tonantzin Sin Soluciones Alternativas y la página del podcast para que podamos facilitar el contacto. Oye, por casi ya último, mi querida Jenny, tú decías, puede ser una clase, tu acompañamiento o durante todo el proceso de gestación y o posparto. Mira, en un mundo perfecto tendríamos una clase de preparación antes de embarazarse. Ajá. Desde que lo están planeando. Para tener una concepción consciente. Mira, ajá. Y en cada mes hay necesidades muy distintas, físicas, emocionales, mentales y espirituales. Y la facilitadora es simplemente la que crea el espacio para que dentro de ese tiempo juntos la mamá va encontrando sus propias respuestas, ¿verdad? Y tendría un acompañamiento en cada mes, tendría acompañamiento durante el parto, tendría acompañamiento en el posparto temprano y durante el tiempo que ella necesite. Pero hoy en día nadie tiene tanto tiempo ni tantos recursos para poder tener eso. Entonces uno tiene que priorizar, ¿verdad? ¿Qué es más importante en qué momento? Pero hay recursos. A veces es mejor 1 o 2 sesiones con alguien buena, muy buena, que un montón de clases que son más o menos, ya sabemos cómo van a ser, son muy aburridos, desafortunadamente. Y como que casi es una pérdida de tiempo, pero ojalá encuentran uno bueno, sí vale la pena. Entonces, menos sesiones, tal vez más caro, pero en manos de una muy buena profesional, ahí sí vale la pena. Ok, oye, ¿y tienes directorio de las alumnas que se han certificado preparado contigo? Para que fueran directamente de, ya sé que tiene influencia de Jenny, ya sé que voy a lo seguro. Sí, o sea, tengo mis grupos de exalumnas, tengo de otros profesionales de habla hispana en el ámbito de la maternidad, tengo, o sea, parejas, pasaron más de 6,000 en mi carrera, 6,000 parejas que se han preparado conmigo. Y doy talleres, sean online, o sea, doy conferencias colectivas de 2 horas de introducción a la metodología y talleres presenciales, que es lo más lindo. Depende de dónde estoy en el mundo, pero por eso estoy muy, muy contenta de volver a México, que me encanta ese país. Qué buen Ay, país. sí, bienvenida sea siempre. Bueno, y ya casi para cerrar, o más bien para ir cerrando nuestra entrevista, esta charla que disfruté muchísimo contigo, me gustaría preguntarte 2 cosas. Una, ¿en qué fase de tu trabajo o de tu vida la sanación no ha sido como la pinta? La sanación no ha sido, decímelo en otras palabras para que entienda la pregunta. Tu proceso o el proceso que tú tenías planeado no fue como lo esperabas. Ah, bueno, todo. Nada sale como uno cree. O sea, voy a decir lo primero que viene a mente. Mis hijos son grandes, ¿verdad? Soy abuela de 2 nietos divinos y yo pensé que la parte más fácil iba a ser cuando ya eran grandes y tenían que ya independizarse, de que simplemente se iban a irse de la casa y ya. Costó mucho, era casi una de las fases más difíciles, el acompañarlos en que ellos sintieron listos para realmente independizarse. Y es muy interesante, yo sé que soy norteamericana de nacimiento, allí los valores es muy de crear personas independientes, pero viví toda mi vida adulta en Costa Rica y allí muy latino el valor es crear hijos dependientes. Sí. Y entonces era como un conflicto de mensajes contradictorios, vivir en una cultura que no, o sea, era muy interesante, pero siempre me sorprendió mucho de lo difícil que fue para ellos, mis hijos, y para mí vivir esa etapa
de Vuelo. soltarse y volar, sí. Ujú. Que la verdad es que nunca vuelan porque los lleva adentro, No, y siempre. además siempre buscamos a mamá, ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, ay, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra entrevista, ¿qué más nos faltó abarcar en esta ocasión? ¿Qué crees que sea un punto importantísimo para las chicas que nos escuchan, ya sean parejas, mamás que ya están gestando, mujeres que se quieren gestar? ¿Qué te gustaría darles de mensaje o agregar? De que al final pueden asesorarse con personas que son personas que son inspiradoras, que admiran y que respetan y recibir todo. Pero finalmente el trabajo es de integrar y dejar que ese bebé contigo se sienten qué es lo mejor para ellos, para esas personas, ¿verdad? Y, y esa es una responsabilidad muy grande, pero el empoderamiento viene de tener el derecho de seleccionar qué es mejor para mí, mi hijo y mi familia. Y que no lo olviden, o sea, ya lo han ganado el derecho. Cuando nacimos tenemos derechos porque todos merecemos eso, ¿verdad? Entonces, asúmelo de una vez. No es que le va a llegar como regalo después, no, ya tienen el poder. Simplemente hay que empezar a usarlo, nada Mm. más. Ah, qué hermoso. Ha sido sin duda un agasajo escucharte. Es hermoso, pues obviamente conectar con alguien que tiene una visión tan bella, tan hermosa y además tan positiva sobre lo que es la gestación. Entonces, ay, ojalá que sigas compartiéndolo con el mundo más público, Jenny, para que nos sigas Gracias. Bueno, empapando. ojalá, me encantaría. Muchísimas gracias por interesarse en el tema. No, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición y nutrirnos con tu sabiduría y experiencia. Pues Gracias. invitamos a que nos sigan y nos vemos en el podcast de la siguiente semana. Recuerden, Jenny Coslow, y así te encuentran en todas tus redes, ¿cierto? Ujú. Ok, Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Jenny. Te mando un beso hasta donde te igual. encuentres y Gracias. bienvenida seas a México las veces que llegues. Gracias. Bye bye. Tengas una linda tarde. Bye. Este episodio ha llegado a su final. Recuerda que tus comentarios y tus interacciones nos ayudan a seguir llegando a más personas como también a cumplir nuestra misión. La información de los invitados la vas a encontrar en la cajita de descripción. El podcast lo encuentras en todas las plataformas de podcast. También a mí me encuentras en Instagram y en Facebook como Tonantzin Soluciones Alternativas. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!